Una palmerina con mucho mundo, que cruzó el charco y fraguó su personalidad en las Carmelitas, donde además encontró a su segunda familia, viene a compartir este martes su historia. Buenas a todos y a todas, bienvenidos un martes más a Historias para Compartir, este programa desde el cual queremos transmitir la gran juventud y las grandes personas que tenemos en nuestro pueblo. Hoy tenemos con nosotros a Miriam Caro, una palmerina que ha recorrido mucho mundo. Muy buenas, Miriam. Hola, muy buenas, Rocío, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros en primer lugar. Gracias a ustedes por contar conmigo. Y bueno, palmerina del cole Carmelitas y de crecer correteando por la plaza. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Bueno, pues como bien dices, recuerdo mi infancia prácticamente en la plaza, mientras mi madre tomaba un café en la cafetería. Pero más bien, más que quedarme con la plaza y mi infancia en la plaza, me quedo con mi infancia en el colegio de las Carmelitas. Porque, bueno, para mí, al fin y al cabo, aparte de aprender mucho y donde me llevo muy buenos docentes, que me han guiado mucho en mi futuro, pues sobre todo me quedo con mis compañeras de clase, que a día de hoy pues son mis mejores amigas. Entonces, bueno, recuerdo eso, estar en el colegio y aparte de estudiar mucho, también jugar mucho y a día de hoy pues eso, me quedo con mis amigas. Grandes amigas y grandes valores los que se van enseñando y los que se forjan en el cole y los que hacen que a día de hoy tengamos esas personalidades. Claro, al fin y al cabo sí, estamos en La Palma, en un pueblo pequeño, si sigues quedándote aquí en un futuro, pues esas amistades es algo que conservas y que te llevas pues para toda la vida. Pues la verdad que sí, bueno, no sé si en el cole o ya en el instituto es cuando la sanidad siempre ha sido tu vocación y es cuando te empiezas a encaminar, porque a día de hoy eres fisioterapeuta. No sé cómo llegas a la carrera concretamente. Bueno, Rocío, pues básicamente, como bien dices, mi vocación ha sido siempre el sector sanitario. Para mí el poder ayudar a otras personas a nivel físico y bueno, también a veces a nivel físico conlleva a nivel mental, pues ha sido mi vocación. Entonces siempre he tenido claro de poder dedicarme a eso en cualquier rama y me llevó a estudiar la fisioterapia. Desde pequeñita prácticamente lo he tenido claro y bueno, después en el bachillerato, que me pasaba las horas y horas estudiando por tal de sacar la nota, porque al fin y al cabo son carreras que requieren una nota bastante alta, pues decidí meterme en fisioterapia. A día de hoy bastante contenta, la verdad. ¿Estudias en Huelva o en Sevilla? Estudié en Sevilla. En Huelva no existe la fisioterapia como carrera universitaria y eso, decidí irme a Sevilla más que nada por cercanía, al fin y al cabo de aquí cerca de La Palma, era el sitio más cerca, donde puedes estudiarlo y eso, allí acabé. ¿Cómo recuerdas esa etapa universitaria? Porque la verdad que la etapa universitaria, aparte de estar estudiando eso que te gusta y de estar adquiriendo conocimientos sobre lo que has soñado desde pequeña, es muy bonito, pero también esa etapa de conocer gente nueva, de un poco más independiente, aunque cerca, pero ya contábamos con esa independencia. Sí, la recuerdo sinceramente como una etapa en la que estudié muchísimo. Pasé muchísimas horas en la facultad porque es una carrera que requiere mucho tiempo de trabajo, de prácticas, tanto clases teóricas como clases prácticas, por la mañana, por la tarde. Yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 6 de la tarde de la facultad. Entonces recuerdo eso, haber estudiado mucho, haberle dedicado muchas horas de estudio, de trabajo. No por eso tampoco pude pues exprimir al máximo la época universitaria de salidas por Sevilla, porque es que te digo que me llevaba prácticamente todo el día estudiando. Y después los fines de semana pues me volví a La Palma. Por una parte me arrepiento el no poder haber estudiado, no haber aprovechado tanto esos momentos universitarios, pero bueno, al fin y al cabo siempre hay momentos, soy joven todavía para poder aprovecharlo. Tenemos toda la vida por delante todavía, pero ha dado sus frutos porque, bueno, tras un largo periodo de tiempo y muchos trabajos que me comentabas antes, de los cuales ahora hablaremos, a día de hoy tenemos aquí a una fisioterapeuta ya con un camino más o menos... Algo recorrido, sí. Algo recorrido, pero bueno, acabas la carrera, como todos, y empieza el periodo laboral. ¿Cómo recuerdas esos inicios? Bueno, esos inicios los recuerdo
como salir de la carrera y decir, bueno, ¿ahora qué? Me he llevado 23 años estudiando, desde primaria, secundaria, bachillerato, los 4 años de carrera, sin realmente tomarme un descanso ningún año. Y ahora encontrarme en este mundo tan amplio, tan totalmente desconocido para mí, pues como diciendo, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde me dicen que hay trabajo? Bueno, al fin y al cabo sí, te vas informando, te acercas a una clínica, a otra, echas currículum y ves que te van llamando. Recuerdo mi primer trabajo, no me costó mucho encontrar trabajo, la verdad. Por una parte me siento muy afortunada por haber encontrado trabajo tan pronto, porque en otros casos, en otras carreras, pues no es así. Pero en mi caso, y trabajo de fisio hay bastante. Lo que pasa es que la mayoría de trabajos son precarios. Son trabajos que, bueno, fisioterapia es un trabajo bastante físico, donde tratas con dolores de personas, historias que te llegan, que es un trabajo que, y al fin y al cabo, que no, en mi caso hay veces que me cuesta desconectar. Y eso, y luego dedicaba muchísimas horas trabajando y horas que no estaban bien remuneradas. Y yo recuerdo mi primer trabajo trabajaba 40 horas a la semana, 10 horas al día, de lunes a jueves, sí es cierto, que tenía después viernes, sábado y domingo libre, que ahí sí podía descansar, pero es que no llegaba a la hora 5 euros. Algo que... Entonces yo decía, claro, salías de la carrera y decía, tantos años de estudio, tantos años de esfuerzo para llegar a esto, o sea, era esto lo que... ¿Por qué no me dijeron esto cuando me metí en la carrera? Te estoy escuchando y aunque en diferentes sectores, y yo creo que le puede servir como referencia a los jóvenes que nos estén viendo, porque nos venden un mundo, cuando entramos, bueno, yo creo que desde pequeños nos venden un mundo de que estudia, que todo va a ir bien, y algunas veces te matas estudiando y cuando llega la hora de la verdad y sales, te topas con una realidad que nadie te había contado que existía y te topas con algo que yo creo que todo el mundo pasamos esa época de un poco de perdidos de ¿qué he hecho? ¿A mí de qué me ha servido esto? Porque... Sí, es frustración. Exacto. Es frustración, yo he sentido frustración muchas veces. Por una parte, el primer año yo decía, bueno, soy joven, puede ser que tenga que pagar por esto el primer año, pero espero que el segundo y el tercer año mejore, ¿no?, mis condiciones. Entonces, pero igualmente estás viendo que le has dedicado muchísimas horas de estudio, muchas horas en mi caso, que ya te digo que es que no aproveché la etapa universitaria porque es que estaba estudiando prácticamente todo el día, que me quitaba mucho tiempo. Y que ahora me encontraba con eso, que no estaba valorado todos mis años de estudio. Entonces decidí, ese primer trabajo, decidirme. Me llevé un año y decidí pues, buscar otra cosa que me valorasen, o por lo menos, porque bueno, las condiciones cambiaban en el segundo año, pero no mejoraban mucho más. Las horas iban a ser las mismas y el sueldo aumentaba un poco. Pero bueno, yo también, es verdad que no lo he dicho, ese trabajo estaba a 45 minutos de mi casa. Yo cogía el coche hacia 120 kilómetros todos los días por ir a trabajo, entonces no estaba compensado las horas que le dedicaba, también aparte de los gastos que yo tenía de gasolina para poder ir. Claro. Además es eso, que como el primer año parece que lo que sea bueno es, porque claro, lo que quieres es ejercer de lo tuyo, estás ilusionado, pero cuando te paras a verlo realmente y paras a valorar condiciones, a valorar todo eso, tú dices, madre mía, pero yo, ¿dónde me he metido? Yo, por mucho que tenga que agradecer tener un trabajo, a mí esto ni me compensa ni me están valorando. Exactamente. Sí, bueno, como he dicho, que a lo mejor puede crear confusión, ¿no?, de que te encuentras perdido cuando sales de la carrera. Sí, es cierto, pero eso no quita las ganas que tienes de trabajar y de demostrar lo que vales, de verte en otro sector, de otro sector que no sea en una habitación encerrada estudiando, sino pues demostrar lo que vales, todo lo que has aprendido durante esos años de estudio, que son muchos conocimientos que tenemos después de tantos años de estudio, y poder, al fin y al cabo, como era mi vocación, el poder ayudar, pues ayudar por supuesto, pero también que me valoren. Totalmente. Decías antes que no puedes separar el trabajo de tu vida personal porque te llevan las historias de la gente, supongo que compartes con muchísima gente a lo largo del día y eso provoca que cuando te acuestes o cuando digas, bueno, voy a tomar un café, te acuerdes de esas personas porque pasarán por tus manos, nunca mejor dicho, 100.000 historias diarias. Sí, me cuesta bastante desconectar. Bueno, en mi caso hay personas que con mis manos mejoran y otras que no mejoran.
yo recuerdo de alguien que me dijo, Miriam, qué bonito es que tú puedas sanar con tus manos. Y dije, y nunca lo he llegado a pensar, pero en ese momento lo pensé y digo, es verdad, o sea, son mis manos lo que están sanando. Pero al fin y al cabo yo siempre me quedaba con, esta persona no mejora, esta persona no está mejorando, algo pasa. Entonces era lo que yo me llevaba a casa. Por una parte me compensaba mucho una persona que me llegaba y me decía, un paciente, Miriam, qué bien estoy perfecta, qué manitas tiene. Y yo digo, en ese momento me agrada. Pero me viene el siguiente paciente y me dice, estoy igual, no estoy mejorando. A mí esa historia, yo eso me lo llevo para casa y le empiezo a dar vueltas, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces eso es lo que hace que no desconecte. Es lo que tiene, es agridulce, ¿no? Por una parte te sientes bien cuando has mejorado a alguien y por otra parte pues dices, ¿por qué no? Claro, porque le quieres dar lo mejor de ti y todos tus conocimientos y todo lo que puedes a tus pacientes, pero bueno, hay veces que las cosas no están en nuestras manos y no tienen... Sí, a ver, es que depende de muchísimos factores. Una persona es un conjunto de muchísimas cosas y no solo depende de mí, obviamente, pero bueno, es algo que intento mejorar. Claro, poquito a poco, como estábamos diciendo, estamos empezando y hay que ir acostumbrándose. Supongo que a día de hoy si hablas con un fisioterapeuta que lleve ya sus 20 años, no lo llevará emocionalmente de la misma manera. Claro, tanto, supongo. Puede ser eso. Que tú. Bueno, dejas ese primer trabajo en el cual nos cuentas que viviste esa parte bonita, pero a la vez esa parte agridulce por el tema de estar un poco infravalorada. ¿Y qué haces el segundo año cuando...? Bueno, el segundo año busco otro trabajo más cerca de casa. Y ahí estoy en una residencia con personas con discapacidad. La verdad que estuve bastante cómoda, muy cómoda, pero para mí era un trabajo como un poco más monótono. En una residencia era un trabajo un poco más pasivo, o sea, no tan activo, y decidí, pues, no sé, llegué dándole vueltas, como dónde puedo encontrar mi sitio. Al fin y al cabo, Rocío, lo que te quiero decir, o sea, con todos estos tampoco tantos trabajos, ¿no? Pero que no desde que terminé la carrera no he seguido en un mismo trabajo, sino que intento pues sentirme bien en un sitio donde pueda eso, que me valoren, que yo pueda ayudar todo lo máximo y poner en práctica todos los conocimientos eso que he aprendido. Entonces también ahí es cuando llega mi punto de inflexión. O sea, mi punto de inflexión no llega cuando salgo de la carrera que digo, ¿qué hago? Me encuentro perdida. No. Llega en el segundo año de mi vida laboral, en el que digo, ¿ahora qué? ¿Esto es lo que voy a estar así toda mi vida? Buscando mi sitio aquí en este trabajo sí, este trabajo no. Yo intento algo, quiero buscar algo más, algo en lo que me sienta yo más plena todavía. Entonces, por circunstancias, se me cruzaron una serie de factores, de personas en mi vida y decidí pues dar el salto e irme de voluntariado. Pero cuál te iba a decir, te vas nada más y nada menos que a Guatemala, coges y cambias todo buscando tu camino, porque oye, yo te agradezco mucho que cuentes estas cosas porque muchas veces vemos la parte de, bueno, ya estamos trabajando, pero no, cuesta encontrar el camino, no quiere decir que tu primer trabajo sea ya lo que tienes que tener para toda tu vida, porque algunas veces buscando esa estabilidad somos jóvenes, tenemos la oportunidad de buscar y de encontrarnos, que cuando acaba la universidad no es cuando acaba esa etapa de búsqueda. Entonces, pues yo de verdad te agradezco que cuentes esto porque creo que puede servir como referencia para, como decíamos antes, para muchas de las personas que nos están viendo. Pero tú, para seguir buscando tu camino, te vas a Guatemala, cruzas el charco. ¿Cómo decides, cómo empiezas a buscar, no sé en qué momento? Vale, pues yo desde pequeñita, ya te he dicho, mi vocación ha sido el sector sanitario, el sector de la salud, pero yo me veía como Médicos Sin Fronteras. Yo cuando era pequeña, típica ONG, ¿no?, que te puede salir en todos los anuncios, la más conocida, y yo digo, cuando eras chica yo decía, me veo ahí, me veo en un sitio por ahí perdida, ayudando a otras personas. Y bueno, como siempre ha estado esa idea ahí, pues me cogió justamente casi terminando ya mi contrato en este segundo trabajo, pero yo decía que el momento de hacerlo era ya. No podía esperar, porque si mientras más lo pensaba, probablemente no me atrevería. Yo soy una persona que le doy muchas vueltas a todo, como mucha gente, ¿no? Pero yo dije, lo tengo que hacer ya. Si no lo hago ya, sé que después no va a ser el momento. Y bueno, cuando me di cuenta, estaba en Guatemala. Sinceramente no recuerdo mucho, porque yo estuve trabajando en la residencia una semana, 4 días antes de irme.
no terminé el contrato, decidí irme y ya, y eso cuando me di cuenta yo digo, estoy aquí en Guatemala, o sea, ¿cómo he llegado hasta aquí? Que era tal cual, yo no era consciente de que yo había llegado allí, ¿cómo he llegado hasta aquí? Entonces, bueno, sí, a ver, que no es que directamente digo esto mismo, sí, lo cojo, que lo pensé, ¿no? Pero me informé sobre la ONG, digo, pues sí, pues esta tiene buenas opiniones de la gente, es en un proyecto en Guatemala, porque bueno, Rocío, yo el voluntariado lo divido en dos. Para mí el voluntariado son dos partes diferentes, una es Guatemala y la otra es Honduras, porque después de Guatemala estuve en Honduras. Fueron diferentes porque mis experiencias fueron distintas en uno y en otro. Primero me voy a centrar en Guatemala. Guatemala era, yo eso, fue por mi cuenta, busqué ONGs, diferentes opiniones, me puse en contacto con gente que lo habían hecho y me llamó la atención un proyecto de un colegio de niños con discapacidad, tanto intelectual como física. Y yo lo que quería, o sea, era aportar mi granito a nivel físico, entonces yo me vi dando rehabilitación con los niños. Aparte, bueno, que si pudiera ayudar en algo docente, pues también me veía a lo mejor en otro campo distinto, que por qué no, por probar otras cosas nuevas. Y bueno, entonces me aventuré a ese proyecto y la verdad que es una de las cosas que mejor he hecho en la vida, de lo que más orgullosa me siento, la verdad. Y seguramente te dirías, bueno, no sé cómo se tomaron la noticia en casa, porque normalmente los padres lo que quieren es, bueno, tenerte cerquita, que irte tan lejos y demás, y cómo tú a nivel personal digeriste toda la información y todo lo que te estaba pasando, porque supongo que estar allí tendría su lado súper positivo, pero también una parte difícil. Hombre, claro, no fue todo tan fácil. Lo pinto como algo fácil porque, ya te digo, no me lo pensé mucho y ahora porque lo veo de manera distinta, pero sé que también tuve mis días de decir, uff, me voy a ir muy lejos, ¿eh? Pero bueno, me sorprendió mucho cómo se lo tomaron mis padres, la verdad. Mis padres son unas personas que me han apoyado siempre en todo, que la verdad que me siento muy, muy afortunada porque todo lo que tengo es gracias a ellos. Entonces yo por una parte pensaba que como que le estaba fallando, porque me habían dado todos los años de estudio y eso, todo lo que tenía era gracias a ellos, y ahora yo decidía dejarlo todo e irme. Entonces por una parte sentía como que les fallaba, ¿no? Como que no era lo que esperaban de mí, pero al revés, o sea, se lo tomaron, hombre, mi madre con mucho miedo, obviamente son padres, ¿no? Y quieren tenerte cerca. Y porque tampoco me iba a la Sevilla, bueno, no me iba a otro sitio de España, no me iba por Europa, me iba a otro continente. Y entonces eso, cuando se los dije, por una parte no les sorprendieron, porque creo que ya me veía venir un poco cuáles eran mis ideas. Y nada, al final eso, pues me apoyaron como cualquier padre puede apoyar a sus hijos, con miedo, pero bien. Esos padres que seríamos sin ellos creo que, bueno, ninguno estaríamos donde estamos, y la verdad que tenemos esa gran suerte. Y bueno, ¿cómo recuerdas? ¿Cómo son tus días? Llegas a Guatemala, ¿cómo es tu día a día en Guatemala? ¿Qué es lo que haces dentro de ese voluntariado? Bueno, pues mi día a día, yo vivía con una familia autóctona de allí. Viví las costumbres guatemaltecas a fondo, porque era una familia que recuerdo con muchísimo cariño porque me trataron de una manera exquisita, como si fuese una más de la familia, donde la madre cocinaba y la comida que hacía estaba súper buena, me encantaba. Y después nos acogieron como si fuésemos eso, uno más de la familia. Y bueno, después por las mañanas yo iba al colegio, ayudaba en algunas tareas, después también hacíamos algunos proyectos así de, no sé, diferentes proyectos, y algunos deportivos, otros más a nivel culturales, y después por la tarde pues lo tenía para conocer la ciudad. Yo estaba quedándome en en Antigua Guatemala, que era como una ciudad bastante cosmopolitan, que había mucha gente de muchos sitios, donde conocí también a otras voluntarias de España, de Barcelona, con las que pasé pues prácticamente casi todo el voluntariado en Guatemala. Y bueno, después yo estuve un mes, fue un mes lo que estuve en el proyecto, en el colegio, y luego el siguiente mes lo dediqué a conocer el país.
Qué guay. Estuve viajando y la verdad que eso, al haber conocido el país tan a fondo, donde también me encontré allí a personas que me ayudaron muchísimo, porque son personas allí que te lo dan todo. Para mí, yo lo vi que eran personas que te trataban de una manera muy cariñosa, son personas muy cariñosas, y yo pues me sentí que era aceptada en cualquier sitio, que no tenían un no por respuesta, y todo lo que te pudieran ayudar, ellos te ayudaban. Entonces, conocí la ciudad realmente gracias a muchas personas que me dijeron, mira, por aquí, por allí, porque bueno, no deja de ser países un tanto peligrosos, ¿no? Y ellos fueron los que me guiaron de vete a este sitio, que es bastante turístico. Entonces estuve un mes viajando de un sitio a otro. Las navidades la pasé también en Guatemala, que eso también era una época un poco entrañable, ¿no?, para pasarlo con la familia, y que la pasé un poco como diciendo, me falta algo. Esa nostalgia, supongo. Sí, esa nostalgia, pero bueno, también estuvimos con esa familia en navidades y conocí. Fue como lo del viajar por el país fue como un tanto agridulce, porque conoces sitios muy bonitos y está muy bien esa libertad para moverte, pero también te das cuenta de todo la falta que tiene ese país, de toda la pobreza, ¿no?, que puede tener, de que hay sitios la diferencia de clases, de este sitio está bien, de que lo tiene todo, y después te encuentras al lado de una aldea de niños que no tienen nada, entonces te encuentras esa diferencia un poco desagradable. Supongo que que cuando acabe ese primer periodo, aparte de cultura y de haber conocido mundo y valores y bueno, esas diferencias, como bien dices, te traería lleno tanto el corazón como a nivel personal, porque habías dado un poquito de ti, habías aportado tu granito de arena en una causa que tuvo sus frutos. Sí, así es, y tanto, ya te digo, es que eran personas tan agradecidas que lo poco que tú le podías dar de tu conocimiento, de que le dijeras, no sé, cualquier consejo para su salud, ya ellos te lo agradecían de una manera increíble. De allí, después de ese primer mes, o sea, de ese mes de trabajo y de ese mes conociendo Guatemala, el país, te marchas a Honduras. ¿Entraba dentro de tus planes o es algo que haces, que enlazas directamente estando allí? Vale, yo me fui a Honduras justamente después de Guatemala, a Año Nuevo, a principios del año 2020, y realmente el proyecto que tenía más claro era el de Honduras, porque yo me fui con una escuela de fisioterapia de Madrid, que tenía ese proyecto, estaba comenzando, no había mucha gente que se aventurara a irse a Honduras, más que Honduras tiene esa fama de más peligrosa que otros países, y entonces realmente el de Honduras lo tenía más claro que cuando comenzaba. Y el de Guatemala lo busqué también, es verdad que esa ONG fue porque Guatemala estaba más cerca de Honduras y que tenía proyectos también muy bonitos. Entonces eso, lo hice todo para que coincidiese y me pudiera ir de uno a otro y que terminase en el momento justo para poder enlazarlos. Entonces el proyecto de Honduras fue mucho más encaminado al sector sanitario y sobre todo a lo mío, ¿no? Porque, como te he dicho, iba por una escuela de fisioterapia de Madrid, y entonces todo lo que hacía, yo iba con una empresa cooperativa de allí, de Tegucigalpa, de la ciudad de Honduras, la capital, y ellos en todo momento eran los que nos llevaban, nos traían, porque no se permite, o sea, allí era muy peligroso moverte como quisiera. Y entonces yo lo que hacía era, iba a la cooperativa, pasaba consultas de fisioterapia, y luego los fines de semana solía visitar pueblos, aldeas de 200, 300 habitantes, iba a los centros de salud, que eran centros de salud con lo básico, donde nunca habían tenido la figura de un fisioterapeuta. Entonces que yo fuese a pasar consultas y incluso a tratar, y que les pudiera ayudar, para ello era algo totalmente nuevo. Entonces eso fue muy, muy gratificante. Totalmente, qué suerte y qué valor. Yo a día de hoy, si te pregunto, creo que tengo la respuesta clara, te volverías a ir. Por supuesto que sí. Y se lo recomendaría a todos los jóvenes. A todos los jóvenes, para mí es la experiencia de mi vida. Yo sé que es una experiencia que me voy a acordar de ella siempre, que si el momento más
no sé, que más impactante para mí, pues de mi vida, me quedo con eso, obviamente. ¿Qué es lo más bonito y lo más duro que recuerdas de esos meses, tanto en Guatemala como en Honduras? Bueno, en Guatemala recuerdo lo más bonito, a toda la gente que pude ayudar, lo agradecido que eran y cómo me aceptaron en esa familia de Guatemala. Aparte de los sitios tan increíbles que vi, porque vi sitios que aquí no se ven, como la experiencia con la que me quedo era subir a un volcán en erupción, que me quedé una noche en el volcán y al día siguiente, por la madrugada, por la noche, subíamos a la cima, no a la cima del volcán que estaba en erupción, obviamente, sino en el de al lado, en el contiguo. Y se veía cómo erupcionaba ese volcán de al lado. Fue una experiencia para mí increíble. Vi sitios eso, pues, muy, muy bonitos. Y bueno, lo peor de Guatemala, yo creo que fue eso, la pobreza que pude llegar a ver, la falta que tenían, pero sobre todo me quedo con cosas buenas. ¿No? Intento quedarme con todo lo bueno de esa experiencia. Y luego de Honduras fue más que nada agridulce, porque nos trataron muy bien. Yo te digo, son experiencias distintas. Yo en Honduras me quedaba en hoteles, porque no podía quedar, bueno, los fines de semana cuando iba a poblados sí me quedaba en casas de gente, pero no era como Guatemala, que te quedaba en casa de una familia y que vivía sus costumbres, sino que me quedaba en hoteles y me recomendaban que no saliese del hotel. Entonces yo tenía como más o menos ahora, ¿no? Que no puedes moverte por donde quieres. Y me traían. Entonces pude ayudar mucho en Honduras, pero también yo sentía la falta de la libertad de movimiento, ¿no? De movilidad. De esas restricciones que tenemos a día de hoy, y bueno, tras esos meses y viniendo un poco al tema, vuelves en plena pandemia prácticamente, vienes de un mundo maravilloso, de una experiencia fantástica, llegas aquí en plena pandemia, pero eres una de las jóvenes que por suerte en estos meses ha conseguido encauzar su camino y te encuentras actualmente trabajando de lo tuyo y, según me decías, estás bastante contenta, ¿no? Sí, bueno, antes de centrarme en el presente, yo cuando volví a 3 semanas antes del confinamiento. Y entonces yo venía, bueno, que encontré trabajo, o sea, yo llegué y a la semana siguiente encontré trabajo en una clínica en Sevilla, pero obviamente las condiciones prácticamente seguían siendo prácticas, podría decir, como la del primer año de trabajo. Y me volví a encontrar ahí, pero se fue el confinamiento y ya pues nos confinaron. Y yo venía de recorrerme el mundo a estar en mi casa encerrada sin poder salir. Fue como un contraste que... Un choque total. Choque total. Y entonces yo creo que como cualquier persona, ¿no? Que necesita sentirse útil en ese tiempo de confinamiento, de que yo no podía estar en mi casa sin hacer nada. Y yo viendo la situación, esta crisis sanitaria que estábamos viviendo, yo como sanitaria, ¿cómo podía ayudar? ¿Qué es lo que podía hacer? Y bueno, de estar de esa crisis que yo tenía existencial, de que decía necesito hacer algo, sentirme útil, a encontrarme al día siguiente en una residencia trabajando en pleno confinamiento. Fue una residencia, yo no sabía cuál era la situación allí cuando llegué y me encontré con una situación bastante dura, porque era una de las residencias más afectadas de COVID. ¿En Sevilla o...? En Sevilla. De la más afectada de COVID, donde la mayor parte del personal estaba confinado porque habían dado positivo. Hacía muchísima falta personal, nadie quería trabajar porque había muchísimos contagios, bastantes fallecidos. Y yo recuerdo cuando yo llegué, la directora directamente me dijo, por favor, quédate, porque no tenemos a nadie que movilice a estos pacientes, que los trate, que están todos en sus habitaciones, que no hay quien los mueva, quien pueda hacer con ellos algo. Entonces decidí quedarme. Pensé en decir, me arriesgo por un mes que voy hasta aquí, porque estaba supliendo yo la baja de los fisioterapeutas que estaban allí trabajando, que los dos estaban contagiados. Y digo, ¿me quedo aquí y me arriesgo o mejor hago como me voy a casa y no me arriesgo? Porque no sabíamos en ese momento cuál era la gravedad del virus, ¿no? Y bueno, decidí quedarme. Estuve un mes bastante duro, con EPIs puestos durante jornadas de 9 horas, yo estaba más o menos unas 9 horas.
Y aún así yo quería seguir ayudando más de lo que pudiera ayudar, quería seguir ayudando más. Para mí no era suficiente, porque veía que estaban totalmente desbordados, no había personal que pudiera atender a tantos pacientes, a tantos residentes. Incluso la gente los nuevos que entraban a trabajar eran personas jóvenes con poca experiencia, porque por lo que veía nadie se atrevía a trabajar en esa residencia, por cómo estaban tan afectados. Entonces, eso que a veces criticamos mucho a los jóvenes, ¿no? De que ahora en plena pandemia solo salen y que lo único que hacen es saltarse las medidas, pero yo viví como en plena ola, o sea, en la primera ola, muchos jóvenes se aventuraron y decidieron jugársela por estar ahí apoyando. Y yo creo que si no llega a ser por esos jóvenes, por esos sanitarios jóvenes que decidieron con miedo, porque supongo que tendrían muchísimo miedo. Había gente que prácticamente no había ejercido, gente que venía directamente de unas prácticas o con poca experiencia y se aventuró por ayudar y que yo creo que si no llega a ser por ellos hubiese sido aún más complicado pasar esa situación. Y bueno, por tu parte, yo esa parte de tu historia no la sabía y la verdad que me parece maravilloso. Yo te doy la enhorabuena porque hay que tener mucho valor para hacer eso, para venir de un mundo mágico, de vivir una experiencia súper bonita y meterte por ayudar en una residencia, además tal y como estaban las cosas en las residencias que... Sí, en ese momento que estaban bastante mal y ya te digo, era más que nada eso, el miedo que se tenía al virus porque no se conocía. Entonces había gente que yo entendía que había gente que no querían trabajar, que no querían jugársela, y también personas más mayores, ¿no? Que no, con cierta edad, que sabía que el virus también estaba afectando más a personas mayores de 60 años pues, o de 50, que muchos no quisieran trabajar en la residencia, pero por eso que ahí estuvimos también los jóvenes dando en ese momento, ¿no? Apoyando. Hay una frase que la repito mucho últimamente porque cada vez que sale, y es que la dijo nuestro alcalde en un programa de Semana Santa, dijo: los jóvenes no somos futuros, somos presentes. Yo creo que aquí se ha demostrado en esta situación más que nunca. Exactamente, totalmente, de acuerdo. Pasa la pandemia, ese mes, no sé si después continúas trabajando o ya te vienes a casa. No, ya me fui a casa, estuve trabajando, bueno, aquí haciendo mis terapias, mis tratamientos, y volví otra vez me llamaron otra vez de la clínica donde comencé en Sevilla, antes del confinamiento. Estuve trabajando cierto tiempo, pero también era más que nada temporal. Y igualmente las condiciones no eran muy buenas, además que tenía que ir a Sevilla, era La Palma, Sevilla, también me cogía lejos. Y bueno, actualmente ya me lleva al presente y actualmente que estoy trabajando en una clínica en Almonte y la verdad que ahora sí me encuentro bastante contenta con el trabajo que tengo, me siento muy valorada, donde puedo poner en práctica todos mis conocimientos y donde veo que ha dado su fruto tantos años de estudio, como te decía al principio. Además, si no me equivoco, además de Almonte, donde estás bastante contenta, tienes también tus pacientes aquí en La Palma. Sí, también tengo aquí mis pacientes en La Palma, intento hacer un hueco ahí para poder tratar también aquí. Y bueno, la verdad con muchísimo trabajo. Yo me siento muy, muy afortunada porque tengo trabajo, donde aunque hay trabajos mejores y trabajos peores, siempre he podido encontrar trabajo cuando he querido. Pero bueno, al fin y al cabo todos creo y esperemos que encontremos nuestro camino. Yo lo que intento con esto es que no nos conformemos con cualquier sitio donde no te valoren y tu trabajo no se vea recompensado, que busquemos siempre nuestro sitio y nada, que al fin y al cabo nuestros conocimientos están ahí y que eso no nos lo quita nadie. Bueno, te iba a pedir que le mandases un mensaje a los jóvenes, pero ya se lo han mandado y desde aquí pues darte mi enhorabuena, agradecerte que hayas venido con esta experiencia porque como hemos querido recalcar a lo largo de todos estos programas, no siempre todo es bonito y esto puede servir, tu historia, además con la cual yo por ejemplo me siento bastante identificada, puede servir como una manera de encontrarse de muchos jóvenes, así que eso, que nunca pierdas la esperanza, a ti darte las gracias y que te siga sonriendo la suerte y que nunca pierdas ese toque de buscarte y de encontrarte porque creo que es bastante bonito. Gracias a vosotros por contar conmigo.
Desde aquí a todos vosotros muchísimas gracias por estar con nosotros un martes más. A Miriam de nuevo darle las gracias por haber compartido su historia y no olvidéis que el martes que viene nos vemos a las 10:30 con una nueva historia para compartir. Hoy ha estado hablando conmigo Miriam, quien me ha emocionado y contado cómo ha vivido su época posuniversitaria, donde miedos, vivencias, viajes y trabajos han hecho que se constituya la personalidad de esta sanitaria. Se decidió por fisioterapia y poco vivió la etapa universitaria, pues el estudio ocupaba su vida diaria. No le costó encontrar trabajo, algo de lo que se siente afortunada, pero se dio cuenta de que existía una vida precaria en su rama y la situación hizo que se sintiera poco valorada. Aún así, nunca perdió la esperanza de poner en práctica lo aprendido y ayudar por encima de todo. Por eso quizás se decidió aventurarse y sin pensarlo mucho a Guatemala fue a dar gracias a una ONG y a su vocación de ayudar. No le costó ponerse a trabajar de lo suyo o de cualquier cosa con la que pudiese colaborar, pero el mundo guatemalteco, sus costumbres y su gente pudo conocer y fue un regalo que a día de hoy no puedo olvidar. Igual que Honduras y sus aldeas, que en el corazón también tiene guardadas. Y es que aunque con respeto se fue a Tegucigalpa, donde además pudo aprender a valorar aún más. Cuando volvió a España, una pandemia era la realidad y en una residencia donde nadie quería trabajar por miedo a la COVID, pues estaba confinado el personal, hacía falta ayudar. Y pese a vivir un mes de riesgo y dureza, se llenó de satisfacción personal por todo lo que pudo aportar. Se encuentra trabajando en Almonte y parece que ha encauzado su camino ya, pero defiende una realidad y es que en plena ola la juventud se la supo jugar. Por ello defiende el luchar por lo que se quiere y experimentar. Que la suerte te siga acompañando, Miriam, y tu camino nunca dejes de buscar. Gracias por compartir tu historia y ser un ejemplo más.